Serie de Génesis 1, estudio número 2, por Chris McKen. Buenas noches y bienvenidos al estudio de la Biblia de eBible Fellowship en el libro de Génesis. Esta noche es el estudio número 2 de Génesis capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Paremos aquí. Estamos mirando el versículo 1, el cual dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta declaración va en contra de casi todas las escuelas y colegios, las cuales enseñan que el origen de todas las cosas se produjo a través de un Big Bang, aunque a veces ellos ya no son muy claros en esto, pero muchos se aferran a la idea de que hubo una explosión de algo hace mucho tiempo, billones de años atrás. Explotó y el universo fue formado y el planeta Tierra se formó. Ellos dicen que la Tierra tiene billones de años de antigüedad. Incluso si tomáramos esa idea acerca de cómo se formó el universo o cómo comenzó el mundo, aún tenemos el asunto de la vida, porque a los planetas, las estrellas, el Sol, la Luna y la Tierra les falta la vida. Y entonces la teoría continúa diciendo que, al transcurso de larguísimos periodos de tiempo, de billones de años, la vida se desarrolló. Y la teoría es, aunque no lo dicen directamente, que la vida se desarrolló a partir de lo que no tiene vida, o que las cosas que están vivas vinieron de cosas que no estaban vivas, de rocas o a través de combinaciones químicas, y entonces repentinamente hubo una forma primitiva de vida. Se puede imaginar que esta idea no solo ha sido aceptada como una teoría legítima, sino que ha sido aceptada en su mayor parte como el origen real de todo, y ha sido aceptada por muchos gobiernos, por varias instituciones de educación avanzada, colegios y escuelas. Y esta es la teoría que enseñan en su mayor parte como hecho, y enseñan a los estudiantes desde una edad muy temprana que el universo vino del Big Bang y que luego la vida comenzó a formarse. Dicen que hubo cierta forma de vida pequeña como la bacteria o lo que sea que era, y que comenzaron a crecer y desarrollarse hacia todas las formas de vida que vemos hoy. ¡Qué ridículo! De hecho, ridículo no es ni siquiera una palabra suficiente para describir la absurdidad y tontería absoluta de toda esta idea. ¿Cómo pueden las personas inteligentes, y realmente hay hombres y mujeres inteligentes, aferrarse a este tipo de idea? Bueno, solo hay una razón por la que la humanidad puede aferrarse a esta idea. Es porque la única otra opción para la vida es Dios, y la humanidad caída no quiere Dios. Ellos quieren ser sus propios dioses y sus propios determinantes de bien y mal. Ellos quieren ser agentes independientes que operan sin un creador y prefieren la idea de que vinieron de nada y la vida es sin propósito ni sentido e insignificante a la otra alternativa de un creador que los creó y que serían responsables de obedecer ese creador y hacer la voluntad de él como él los ha mandado a hacer. Eso es lo último que la persona de mente natural quiere, porque son muy prejuiciosos, y este prejuicio, este deseo profundo de huir lejos de Dios y de salir de debajo de las restricciones de sus mandamientos y de su voluntad, ha cegado a la humanidad, y en esta área en particular ha causado al hombre a operar de una manera muy tonta, porque no puede aceptar la alternativa. Él no puede mirar honestamente a la otra opción, que es
como lo dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en Romanos capítulo 1 versículos 18 a 22, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El mundo escribe todo tipo de libros de texto que encontramos en las escuelas y que confiadamente afirman los orígenes del universo desde billones de años, el origen de la Tierra de billones de años, y habla de los antepasados del hombre que provienen de estas primeras etapas de existencia de billones de años atrás y que fueron desarrollándose lentamente hasta llegar a nuestras formas actuales. Y es total y absolutamente una tontería, aunque no se presenta de esa manera. Se presenta como las conclusiones sabias y brillantes de los científicos, quienes supuestamente lo han resuelto, y son ellos los que hacen la declaración y dicen: hace 13.7 billones de años es cuando todo comenzó, cuando una pequeña partícula del tamaño de un electrón, aunque no saben lo que fue o es, explotó, y este universo ha estado expandiéndose desde ese tiempo, y todo ocurrió así. ¿No es eso increíble? Que miramos a nuestro alrededor y vemos el complejo diseño de cada ser humano y de los diversos animales, los gatos, los perros, los monos y los elefantes, y las criaturas marinas, los peces y las almejas y las langostas y todos los pájaros y todos los insectos y toda la maravillosa vida de las plantas y las flores, y toda esta creación y todas las cosas que vemos por todos lugares y que las conocemos porque pueden poner estas cosas bajo un microscopio y ver la complejidad de la hormiga o la complejidad del mosquito o la complejidad de todas estas criaturas y el ADN que forma al hombre, y muestra un diseño tan complejo de todas las cosas alrededor de nosotros. Y miramos hacia el cielo y vemos un sol perfectamente posicionado en relación con la tierra y está exactamente en la posición correcta para que la vida se mantenga. Si el sol estuviera más cerca, nos quemaría, y si estuviese más lejos, nos congelaríamos. Vemos las estrellas y todo establecido en su curso, y la humanidad determina que todo sucedió por casualidad, que todo simplemente cayó en su lugar y, sin embargo, no vemos evidencia de casualidad, no, pero sí vemos un patrón muy definido en todas las cosas. Vemos una formación, vemos la obra de un creador, vemos la mano de Dios en todo lo que nos rodea, desde nuestros propios cuerpos a nuestros vecinos, a nuestros perros, e incluso las pulgas del perro. En todo lo visible vemos las cosas invisibles de Él y sabemos que hubo un Dios y que habló y creó todas estas cosas. Es la única explicación racional, es la única explicación sabia, es la única explicación posible para la vida, para el mundo y para el universo. Seamos sinceros y verdaderos con respecto a esto. Es imposible que todo haya venido de un electrón microscópico o de cualquier tamaño que ellos dicen que era, porque ese electrón tendría que venir de alguna parte. ¿De dónde vino? En última instancia, si se vieran obligados a responder, tendrían que decir que fue una materia eterna o vino de nada. Y algunos libros de texto realmente dicen eso, que todo vino de nada. ¿Es eso ciencia? ¿Es eso razonable?
¿Es esa una explicación racional? No, es una tontería. Por supuesto que no venimos de nada. Luego, el segundo problema es la vida. Ahí está la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo nos dice que eso que tiene vida vino de algo que no estaba vivo. Es como decir que la vida provino de una roca, y esto es lo que los científicos con su propia sabiduría le están diciendo a la gente. Dicen que el hombre provino de algo sin vida y que luego hubo vida. Y no vamos a entrar en todas las cosas milagrosas que tendrían que haber ocurrido con el fin de que todas las formas de vida a nuestro alrededor se hayan desarrollado en las complejas criaturas que son. Está más allá de lo razonable. Es irrazonable aferrarse a la teoría de la evolución y, sin embargo, es una teoría muy arraigada que se mantiene como un hecho por la gente del mundo, porque, como dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Deben tener alguna otra explicación que no sea Dios y, por lo tanto, ellos están retorcidos en su intento de justificar y racionalizar para proveer una explicación de la existencia por toda la vida que se encuentra a su alrededor y por ser ellos mismos hombres creados a la imagen de Dios. ¿Qué explicación puede haber aparte de la verdad? La realidad es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la realidad. Es una realidad inaceptable, una verdad inaceptable para el hombre de mente natural que rechaza a Dios y todo lo que no sea físico y del reino natural, y por lo tanto al hombre le quedan solo opciones tontas. La absurdidad de la teoría de la evolución es el resultado de rechazar la única respuesta verdadera, y eso los deja con otras opciones, otras cosas que ellos aceptarán, todo dentro del ámbito natural. Y, sin embargo, cuando la gente trata de exponer esta teoría, es simplemente tonto, es ridículo, es algo que no tiene sentido. Volvamos a Génesis 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea traducida como Dios es Strong, número de 430, y es la palabra Elohim. Y Elohim es una palabra plural, es un nombre plural para Dios y se usa 32 veces en el capítulo 1 de Génesis. Donde se ve a la palabra Dios en Génesis capítulo 1 y se ve repetidamente 32 veces, siempre es Elohim. Elohim se utiliza más de 60 veces desde Génesis del capítulo 1 hasta el capítulo 5. Curiosamente, la palabra hebrea Elohim, la cual es una palabra plural, se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el cual dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Elohim, Jehová uno es. Nuestro Dios, plural, es un Jehová. Y por supuesto, la Biblia enseña a través de sus páginas y revela la persona de Dios, quien es un Dios, como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Leemos en Juan 1:1, en el principio, y eso se relaciona con Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este pasaje en Juan leemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces entendemos Elohim. Dios ya está revelando su persona, su ser, como es Él, en el primer versículo de la Biblia.
en la primera declaración de la Biblia, cuando dice: en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Y podemos saber por la utilización de la palabra Elohim que la plenitud de la deidad ya existía y que la palabra de Dios ya estaba presente, ya estaba viva, ya era poderosa en ese momento, y que fue la palabra de Dios la que ha creado todas las cosas. Leemos del Señor Jesús en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, se refiere al Señor Jesucristo, la palabra, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí está nuestra respuesta a los orígenes de todas las cosas. Nuestra respuesta, la cual Dios provee. La solución del misterio no es una teoría de fantasía, la cual obviamente para cualquiera, incluso para un niño, es ridículo pensar que la vida vino de una roca o que aquello que tiene sustancia vino de nada. No. El Hijo de Dios entiende. El electo Hijo de Dios se da cuenta que esta es la verdad del asunto, y es que en el principio Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó el mundo y todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo, nosotros mismos, nuestros vecinos, todas las criaturas, todos los animales y toda vida de cualquier tipo, todo vino de Dios, vino del Señor Jesucristo, quien habló, siendo la palabra de Dios, y trajo este mundo a la existencia. Él creó todas las cosas que se ven de las cosas que no se ven, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que hoy en día se puede ver, que es material, físico, que es de este mundo, todo lo que vemos, tocamos o percibimos con nuestros sentidos fue hecho de lo que no se ve, de cosas que no aparecen. Quiere decir que no había nada en el principio en lo que se refiere a esta creación, sino que Dios existía y vivía. Y la Biblia nos dice que ese es el atributo de Dios, la característica de Dios, y es que Él vive. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés en la zarza ardiente, cuando Moisés preguntó a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Yo soy es la declaración de existencia, la declaración de ser. La Biblia continúa explicando en Hebreos 13, versículo 8, que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta declaración usa una referencia de tiempo al decir ayer y hoy, pero tenemos más declaraciones como esa en la palabra de Dios. Por ejemplo, dice en el Salmo 90, en el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es el gran yo soy, el uno siempre existente y el que habita en todo el espectro de la existencia, como dice en Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y esta es nuestra explicación, la única explicación posible para la vida
y la existencia de todas las cosas, el origen de esta tierra, del sol, de la luna y las estrellas, el origen de todo lo que se ve, que es visible, es el resultado del uno que es invisible, Dios. Elohim, el Señor Jesucristo, la palabra que era al principio, el uno que habita la eternidad, el uno que siempre ha existido, que siempre ha sido, retrocediendo en el tiempo, y me refiero a antes que este mundo fuese creado. Si nuestras mentes pudieran llevarnos allí, y si pudiéramos imaginarnos lo que llamamos la eternidad pasada, porque por lo más que pudiésemos retroceder en tiempo, con nuestra capacidad limitada y nuestras mentes finitas, en el pasado eterno siempre encontraríamos a Dios. Y si usted piensa que llegó al final, siga yendo, porque no hay principio con Dios. Dios es siempre desde la eternidad pasada. Dios es desde la eternidad. Esto es un misterio para nosotros, pero de alguna manera Dios siempre ha sido y Él siempre vivió. No solo ha existido siempre, sino que Él es la esencia de la vida. Este ser todopoderoso que lo sabe todo, habita en la eternidad desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura. Allí está Dios. Dios, el gran yo soy. Él está presente hoy en la historia y en el tiempo también. Dios es este ser increíble, impresionante y todopoderoso ser quien, para su propio propósito, creó, como dice en Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él. El mundo fue creado para Dios, para servir a sus propósitos. Las criaturas fueron creadas para Dios, para servir a sus propósitos y, por lo tanto, lo que Él hace con la creación es para sí mismo, para servir a sus propósitos. Bueno, y si a la criatura no le gusta ese hecho, es insignificante. El hecho es, la verdad es, que toda la creación fue creada por Él y para Él.